Mientras tanto, vayan haciendo su ritual para mañana, ya saben. Ok, chicos, rápidamente continuemos para acabar esta primera semana. Necrosis fibrinoide. ¿Por qué se llama necrosis fibrinoide? Porque parece fibrina, parece un material rosado, homogéneo. Proteináceo. ¿Y dónde se encuentra esta necrosis fibrinoide? En los vasos sanguíneos. Esta tinción rosada intensa. La necrosis ocurrida en este vaso genera finalmente necrosis fibrinoide. Tenemos otro ejemplo en otra tinción géntica. Necrosis licuefactiva caracterizada por un desorden total de las células. No vemos el patrón acá de nada. Solo vemos desorden. Desorden y glóbulos blancos, neutrófilos. La necrosis licuefactiva también se manifiesta con abscesos. Los abscesos van a ser estos cúmulos de pus dentro de un tejido. En este caso, esto parece ser el hígado. ¿Por qué? Por la vena central y por los sinusoides hepáticos. Tenemos acá una cápsula, probablemente tejido fibroso, y por acá tenemos más tejido necrosado. La necrosis licuefactiva al mismo tiempo nos puede hacer un pseudoquiste. Este pseudoquiste en realidad es una necrosis licuefactiva. Vamos a hablar por isquemia, porque acordémonos que la necrosis licuefactiva ocurre por infección sobre todo, ¿ok? La necrosis coagulativa ocurre sobre todo por isquemia. Y absolutamente todo material va a morir con todo lo que me ponga, porque van a llenarlo de pelos y mordidas. Ya. El pseudoquiste, por lo tanto, es un agujero provocado por la isquemia. La isquemia tiene ciertas características de necrosis coagulativa. El único caso de isquemia, donde hay necrosis licuefactiva, es en el sistema nervioso central. Necrosis gaseosa por el contenido propio del queso, de aparente queso, en realidad. Vemos la necrosis gaseosa central, granulomas, linfocitos alrededor. Ok, pasó algo raro. Ya, ok, inflamación crónica granulosa con necrosis gaseosa central. Eso ya sabemos, chicos, ya somos cracks en esto. Necrosis grasa, ¿dónde vamos a ver? En tejido mamario, cuando golpean las mamas. Donde más en una pancreatitis, característica de pancreatitis. Esto que está acá es una pancreatitis, de hecho es un páncreas con este carácter graso, con daño en el epíplon o en el omento. Cualquier daño en esta estructura te va a generar necrosis grasa, ¿ok? Básicamente la necrosis grasa parecen como que pedacitos de tiza, porque el calcio se va a juntar con las grasas formando jabones. Los jabones tienen esta forma de tiza. Necrosis gangrenosa, se trata de una necrosis coagulativa, pero puede ser una necrosis gangrenosa líquida o húmeda cuando se trata de una necrosis licuefactiva. Básicamente es una denominación de origen para el nombre distal de todas las extremidades. Igual tampoco, o sea, no me sorprendía, pero tampoco era como que esperado. ¿Ok? Estamos hablando entonces de necrosis. Tipos de necrosis en la personita, acordémonos, sistema nervioso central. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Licuefactiva. Pulmones, sobre todo, queso. ¿Qué cosa? Tuberculosis. Tu páncreas. ¿Qué cosa? Necrosis, grasa. Tus dedos, ¿qué son? Son distintivos, son únicos y son distales. Por lo tanto, necrosis
Se me fue el nombre ahora mismo, ¿qué fue? Se me fue el nombre, gangrenosa. Perdón, no sé por qué, escuché, se me fue. La apoptosis, como les dije, son células más pequeñas o células más pequeñitas para ser comidas. Y la apoptosis básicamente es dividirse en muchos pedacitos para ser comida por otro riñón. Pero esta patología. Ya habéis visto el tema número 1. Vamos a hacer un pequeño break porque este tema realmente es un poco más largo. Inflamación aguda. Yo me atrevería a decir que es el segundo más larguito. Posterior a esto vamos a ver sobre todo un poco más de memoria. Así que estírense un rato, chicos. Estírense un rato, caminen. Yo voy a tomar agüita ahorita, en un ratito, para no morir. Así que vamos a estirarnos un rato. Estirémonos, chicos, estirémonos. Estírense, estírense, estírense. Y vamos a volver en 2 minutos, ¿ok? 9:33, volvemos. Estírense. Vayan volteando, así, un par de cositas. Tomen agüita. Muy bien, chicos, ya volvimos. Estirémonos y vamos a continuar. Muy bien. Segundo tema, adaptación celular e inflamación aguda. Este tema en realidad habrán visto que es el que más viene, ¿ok? Inflamación en general. Inflamación crónica no tiene mucho de qué sacar. Inflamación aguda sí tiene bastantes cosas interesantes, moléculas, sustancias, pero no todo viene en realidad. Inflamación aguda es donde más información hay, más pueden preguntar, pero realmente son preguntas muy enfocadas, así que no se preocupen, ¿ok? De igual manera, adaptación celular en realidad ya hemos hablado antes, o sea, básicamente lo hemos tratado ya, vamos a pasarlo muy rápido, pero quiero que tengan eso en cuenta. Hay mucha información y hay que saber qué leer, y en base a los exámenes yo les voy a decir qué es lo que sí hay que memorizarse, ¿ok, chicos? Para que no lean en exceso y luego se mueran así de estar. No, pero tengo que aprenderme todo, así los nombres, qué enfermedad hacen. No, no se preocupen, ¿ok? Entonces vamos a darle. Cosas a destacar del autoinstructivo. Esto nos van a preguntar. ¿Ok? Básicamente, ¿qué va a ver acá? Lo que van a ver acá va a ser hipertrofia, etc. Acá que van a ver una neumonía. Acuérdense de los valores que les dije. Si son mayor, o sea, si son más de 10,000,
es leucocitosis. Si es más de 60, neutrofilia. Si es más de 5, desviación a la izquierda. Muy bien. Y marcadores de fase aguda. Los marcadores de fase aguda son distintos, que básicamente tú vas a medir y vas a saber que hay una infección. Sobre todo, la proteína C reactiva, tu otro PCR, más o menos de 150 a 333, valor normal. Es una proteína que produce el hígado en respuesta sobre todo a infecciones bacterianas. Si bien es cierto el PCR no sirve mucho quizá para identificar riesgo, sí sirve para ver mejoras terapéuticas, pronóstico e identificar una infección bacteriana. Fibrinógeno aparece por sobre todo la plasmina, lo que genera la destrucción de múltiples, destrucción de coágulos, además de el propio daño, ¿no? Fibrótico. O sea, va a haber mucha coagulación y va a haber mucha destrucción. Y la velocidad de sedimentación globular inferior a 22 milímetros por hora es el tiempo que se demora los glóbulos rojos en un tubito en caer. Mientras más caigan, o sea, mientras más milímetros por hora caigan, significa que hay más material sólido, porque obviamente mientras más masa, tú sabes tu física, mientras más masa por más gravedad, más velocidad. Masa por aceleración, ya sabes. Vamos a pasar rápidamente a esto. Han visto acá un par de cambios. Esteatosis hepática, normal, esteatosis. Ahí va a haber clasificación en esta necrosis. ¿Clasificación de qué tipo? Si es daño, clasificación distrófica. Más necrosis distrófica. Ya. Esto básicamente es una infección turbia, así que no se pueden mucho, chicos. Vamos a pasar rápidamente, como les digo, a lo que nos interesa, a lo que viene y a lo que hay que saber. Adaptación celular, lo mismo que expliqué hace un momento. Repollo. Y ahora sí. Aquí hay un poco más de texto escrito, chicos. Hay un poco más de resumen. Cosas puntuales que el doctor puede llegar a preguntar y que es necesario saber. Y yo les voy a explicar alguna que otra cosita adicional. ¿Ok? No se cortó el audio, me parece. No, ya lo voy a poner. Bien, vamos a ver. No sé por qué se cortó el error. Ya. Inflamación aguda. Inflamación aguda básicamente va a ser la reacción en las primeras 24 horas, en 48 horas se menciona a veces, generalmente por polimorfos nucleares, también llamados neutrófilos. Obviamente, liberando sus propias moléculas, y como estos neutrófilos van a liberar un montón de enzimas, van a generar más y más daño. Este daño secundario va a generar aún más inflamación. Este daño, todo el daño que se produce, llaman mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios provocan sobre todo lo típico, ¿no? De inflamación, rubor, dolor, calor,
Y todo eso típico es inflamación aguda. En inflamación crónica puede estar presente, pero no es, digamos, lo más repentino. No es algo que ocurre en poco tiempo, no es algo que predomine en neutrófilos. Es marcado por más y más daño. Daño al cuerpo y daño a, perdón, el agente. El agente teológico. Listo, vamos a seguir. Por eso, chicos, usen doble mascarilla. Ya. Entonces, chicos, queremos... Apúrense. Quiero que abran los ojos. Vamos a ver. Flavia, Guerra, Sofía. Acá abran los ojos porque acá vamos a empezar con la parte un poco rápida para llegar al punto más importante. ¿Qué nos importa? Dilatación de vasos. ¿Por qué? Si los vasos aumentan su calibre, aumentan su volumen, aumentan su flujo, aumenta el flujo. Si aumenta el flujo, los neutrófilos que se encuentran en un sitio A van a llegar más rápido a un sitio B. En este sitio B es donde tienen que actuar. ¿Por qué? Porque acá está tu bacteria. Así es, acá está tu bacteria. Entonces, ¿tú cómo dilatas? Principal histamina. Aumentar la permeabilidad, porque nada te sirve llegar al punto B, tener ahí todo bien dilatado y al final no saber salir, no poder, no tener la capacidad de salir, ¿ok? Hay muchas analogías que se podrían hacer en este momento, pero como acá somos gente respetable y gente cristiana, no vamos a hacerlo. Pero solamente haciendo este comentario sé que ustedes ya se lo han imaginado. Así que ya saben, no solamente hay que tenerlo dilatado el vaso, sino también hay que saber atravesar sus uniones intercelulares. Vamos a entrar más en detalle. Sin embargo, el aumento de la permeabilidad nos genera un exudado. Vamos a ver ahorita en qué se diferencia el exudado del transudado, ¿ok? Les hago spoiler, chicos, spoiler. El exudado tiene alto contenido de proteínas. Alto contenido de proteínas. Porque si aumenta la permeabilidad, va a salir mucho más. En cambio, si no hay mucha permeabilidad, lo que más va a salir es el agua, obviamente. Y eso va a generar más líquido en un trasudado. ¿Cómo sucede esto? Por contracción del endotelio, por lesión directa al endotelio o su membrana basal, por transitosis endotelial, es decir, a través del propio endotelio puede atravesar ciertas moléculas. Y la actividad de los leucocitos o células blancas. La actividad de las células blancas se caracteriza en migración, que es este proceso de ir a A a B, la acumulación en el punto B y la activación para poder penetrar y matar al agente lesivo. El sistema linfático es muy importante en este. ¿Por qué? Porque básicamente ante un alto flujo, un alto recambio, alto número de líquido, perdón, número de bacterias, número de células blancas, número de sustancias liberadas y sobre todo aumento del líquido, van a proliferar más. Y esto se va a manifestar con linfangitis, que es la inflamación de las, digamos, vías de los propios vasos linfáticos. Se van a ver como líneas rojitas en la sangre, perdón, en la piel. Esta linfangitis, de llegar a afectar a un ganglio linfático, va a ser una linfadenitis. ¿Ok? Estrías rojas, linfangitis. Linfadenitis, infectando un ganglio linfático. Estrías rojas, linfangitis. Ahora, la parte endotelial es en realidad bastante sencilla y vamos a pasarlo rápido. No hay mucho que memorizar. Además, sobre todo entenderlo. Primero, los polimorfos nucleares son migrados. Son, mejor dicho, marginados. Cuando está al borde, se llama marginado, marginación. La marginación es producida por los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos suelen viajar en el centro de la luz. Y los glóbulos blancos en la periferia.
¿Cuándo aumenta el flujo? Claramente. Eso genera que los glóbulos blancos se unan y se suelten, como se ve acá. El rodamiento. Ambos van a ser por las selectinas, la selectina. Y la proteína Serine-Lewis es el ligando. O sea, el receptor ligando. La adhesión firme va a ser por las integrinas, ICAM, PECAM. Y PECAM se va a encargar de la transmigración. Es decir, el glóbulo blanco pasando al tejido intersticial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos? Selectinas, un enlace débil, un enlace que se suelta y se une, se suelta y se une. El ICAM, un enlace fuerte, adhesivo, se queda pegado, ya no rueda. Eso es la rodación. Rodamiento. Y eso de acá es la transmigración o diapedesis. Les doy estos nombres por si el doctor usa otros nombres. Importante. Marginación y rodamiento, selectinas y Serine-Lewis X. La adhesión firme y la diapedesis, bueno, la adhesión firme, perdón, ICAM. Y la transmigración o diapedesis, PECAM. Tenemos la marginación, como los glóbulos blancos están alrededor, mientras los glóbulos rojos están en el medio. Tenemos acá un gráfico del propio Robbins. Las selectinas son las que van a permitir la unión débil, el rodamiento. El ICAM va a ser una unión mucho más fuerte, si se dan cuenta, une muy firmemente esto. Y finalmente la transmigración PECAM, o CD31, importante. CD31. El logocito que tiene la proteína de Serine-Lewis X. Esta que con quién se une con las selectinas. Y bueno, cuando migra se dirige por quimiosinas hacia los microbios. Eso es lo único que hay que memorizar realmente. Si les preguntan cuál es la CD62E, selectina E. ¿Ok? Si les preguntan cuál es la CD31, CD31, PECAM 1. CD31 es la PECAM 1. Y ahora tenemos varias integrinas. ¿Ok? Básicamente LFA1 y MAC1. ¿Ok? VLA4, alfa 4, beta 7 también, pero menos común. Eso es lo que hay que memorizar únicamente. CD62, selectina. CD31, integrina. Perdón, la PECAM, bueno, en general. Y las integrinas, los nombres raros, ¿ok? Los más raros. Okay. Continuando, la quimiotaxia. La quimiotaxia es el proceso por el cual un agente, por ejemplo, una bacteria, llama por las sustancias que libera, por su electronegatividad, etcétera, a las células blancas para que pues la coman. Y no es como que un plan, sino que eso es literalmente lo que pasa, ¿ok? F. Entonces, quimiotaxia. Exógena por, sobre todo, proteínas, péptidos. Endógeno por situaciones inflamatorias, sistema de complemento, que sirven quimiotácticos, y metabolitos como el de proteína B4. Entonces, muy importante porque son preguntas a detallar, ¿ok? Importante saber esos factores quimiotácticos, chicos. Imagínense que les ponen esto como alternativa. Imagínense. O sea, no tendría mucha ayuda. Evolución, como les dije, las primeras 24 horas va a ser sobre todo inflamación, edema. Los neutrófilos van a llegar acá a las 24 horas y las 48 horas es cuando va a empezar el pico de los macrófagos, la inflamación crónica, dependiendo obviamente de la enfermedad y otras cosas. Vemos la infiltración y luego la infiltración más moderada. Hay excepciones. No siempre inicias automáticamente con una inflamación aguda por neutrófilos. Cuando, por ejemplo, eres infectado primero por Pseudomonas aeruginosa,
vas a tener polímeros nucleares por varios días, no solamente por el primer día, por varios días. Si es una infección de tipo viral, por ejemplo, COVID, lo primero en elevarse van a ser los linfocitos. Primero en elevarse. Si es una reacción de hipersensibilidad, va a depender del tipo de hipersensibilidad. Por ejemplo, hipersensibilidad tipo 1 o alérgica o anafiláctica, va a aumentar los eosinófilos, obviamente después de otras sustancias. Esta alergia, sobre todo van a tener eosinófilos, ¿ok? Al igual que los parásitos. La hipersensibilidad sobre todo va a tener linfocitos. Vamos a ver qué tipo de linfocitos a continuación. Los macrófagos, monocitos y macrófagos, y los plasmocitos. Acordemos que los plasmocitos son los que producen anticuerpos, mejor dicho, inmunoglobulinas. Esos son células B, por así decirlo. Ya tenemos varios tipos celulares y sus mediadores inflamatorios. Y aunque esto es mucho que leer, lamentablemente esto sí es lo que va a preguntar el doctor. Así que chicos, acá mismo lo pueden leer o pueden agarrar su Rubin y leerlo ahí, o pueden entrar a las diapos del doctor y ahí también están. Esto sí lo va a preguntar el doctor, chicos. Ustedes básense en esto, porque el doctor lamentablemente hace preguntas fregadas. Por ejemplo, el Robbins te dice una cosa y el Rubin te dice otra. Y justo esas dos alternativas te van a venir en el examen. Eso pasó el siglo pasado. Y tú tienes que elegir entre una u otra. Al final y al cabo, tú podrías reclamar, pero casi nadie reclama en estos exámenes. Así que lo primero va a ser hacerlo excelente desde el minuto cero. Genial. Fagocitosis, chicos. Importante. Saber cuáles son opsoninas, porque esto sí pueden llegar a preguntar. Inmunoglobulina G, C3b, complemento. Receptores como los del LDL. Eso nos va a hacer pensar sobre todo en placa teromatosa. Receptores de manosa, importantes para infecciones. ¿Cómo se va a atrapar? En un fagosoma, gracias a la actina. Y la destrucción sobre todo por especies reactivas de oxígeno, sobre todo. Ahora, ¿cómo se forman los eros? Acá hay un pequeño resumen en realidad de lo que está en el libro. Básicamente la NADPH oxidasa, fagocito oxidasa, complejo de 7 proteínas en la membrana plasmática y citoplasma. Esta NADPH, la NADPH oxidasa va a formar el NADPH en superóxido. Este superóxido, este cambio, mejor dicho, es el estallido respiratorio oxidativo. Ok, eso es donde vamos a tener mucho más potencia que un polímorfo nuclear. Este superóxido, perdón, por dismutación espontánea, es decir, no está enzimas realmente, sino por su propia cuenta. Y aparte va a generar iones hidroxilo. Y finalmente, que contienen miedo peroxidasa. Básicamente el haluro, cloro, lo van a convertir en hipoclorito. Este sistema es el sistema típico y esto sí les pueden preguntar. ¿Cómo se antioxida? Con esto, superóxido de dismutasa. ¿Para qué? Para matar al superóxido. La catalasa para matar ¿a quién? Al peróxido de hidrógeno. De un peroxidasa, en general esto es un antieros. Ceruloplasmina, aspirina sérica también apoya. Las trampas extracelulares neutrófilos o NET o TEN son básicamente neutrófilos que liberan sus núcleos, aunque bueno, es un núcleo, pero parece más, y su núcleo está junto con enzimas para degradar a todas las bacterias que atrape. Miren lo bacán que es todo esto. Mediadores inflamatorios también es algo que hay que memorizar. Yo les recomiendo que le den sobre todo de acá
con el libro para realmente sustentarlo acá. Tenemos acá los principales. Lo más importante entenderse, en realidad, histamina, citocinas. Y no hay mucho más, porque la verdad es un resumen bastante preciso. Este es un cuadro que sí quiero que se aprendan, chicos. Este cuadro, o esta imagen, mejor dicho, este gráfico, este esquema, es un esquema que les va a servir bastante en realidad. Y que yo sí que les recomiendo aprenderse, perdón. ¿Ok? Ok, chicos, quiero su atención en este punto. Hola. Atentos, chicos, atentos. Ya miren, vamos a hacer esto con... O sea, quiero que ustedes lo aprendan con esto, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a utilizar para cuando quieran, pues, recordar los mediadores, etc. Pero necesito que estén atentos, ¿ya? ¿Qué tenemos? La membrana plasmática, acordémonos que tiene fosfolípidos. Esos fosfolípidos con fosfolipasas no solamente son degradados, sino también son liberados para generar otras sustancias. Obviamente va a haber un recambio, así que no se preocupen. Los esteroides inhiben a las fosfolipasas, ¿ok? Ya saben este punto. Además que las inhibidores de COX-1, o sea, los YECAs, ácido salicílico y la metacina, inhiben la ciclooxigenasa. Aunque bueno, estaría más abajo. Bueno. ¿Qué tenemos? Las fosfolipasas liberan ácido araquirónico. El ácido araquirónico, sobre todo, puede ir con ciclooxigenasa o lipoxigenasa. La lipoxigenasa no es inhibida por los SINEs, ¿ok? No es inhibida por los SINEs. La ciclooxigenasa, acá es COX-2, acá está mal el libro, COX-2. ¿Okay? La ciclooxigenasa se transforma primero en prostaglandina G2 y luego en prostaglandina H2, ¿ok? Esta prostaglandina H2 con COX-1 va a generarnos prostaciclina G1, ¿ok? Entonces, ¿qué genera? La COX-1 prostaciclina. ¿Qué más va a generar esto? Prostaglandina F1A o F1A y la prostaglandina F2A. Esa prostaciclina vasodilata e inhibe la agregación plaquetaria. El tromboxano A2, por el contrario, vasoconstriñe y favorece la agregación. Acá vamos a tener a la COX-1, acá es la COX-1, perdón, acá es la COX-2. La COX-2, digamos que es la beneficiosa, ¿ok? En este caso. Y la COX-1 la que va a generar esto. ¿Ok? El tromboxano A2 se puede transformar en tromboxano B2. Ese tromboxano B2 es menos rápido. Acordémonos que la prostaciclina y el tromboxano son amiguitos. Estos dos compiten para entrar en equilibrio. Finalmente, las prostaglandinas D2 y E2 son sobre todo producidas por mastocitos La E2 te genera fiebre e hiperalgesia, o sea que te va a doler más, una cosa. Y básicamente la D2, aparte de lo que dice acá, hace quimiotaxis, ¿ok? Importante. Y como estamos hablando de inflamación aguda, polimorfo nuclear. Importante para saber detallarlo, ¿ok? En el examen esto sí hay que saberlo. El lado de los leucotrienos básicamente es muy simple. Básicamente así como funciona. La C, D y E son broncoespasmóstico, bronco
espasmáticos y aumentan la permeabilidad vascular, mientras el A y B inhiben la inflamación, ¿ok? El A y B puede decirse que son bonitos. Las citocinas, acá tenemos distintos tipos de citocinas, dónde se producen, qué hacen. Esto la verdad no viene mucho, pero si quieren leerlo pueden leerlo, pero eso no viene mucho. La activación de complementos tampoco viene, realmente no es el tema del curso. Pero acordamos que está la vía alternativa directamente por antígenos de una bacteria, la vía clásica gracias a los anticuerpos y la vía de lectina por lectina unión manosa. Como inicia con C3b, C3a y va haciendo la cascada hasta llegar pues al complejo de ataque a la membrana. La inflamación serosa, fibrinosa, esto no suele venir, en realidad, chicos, no es necesario que se preocupen. Abscesos, se pus en el tejido, la úlcera, cómo deja todo plano y cómo evoluciona finalmente a la inflamación crónica. Tenemos acá inflamación crónica. Esperen. Ya, listo. Inflamación aguda básicamente genera cambios vasculares. Ya hemos visto ahí la dilatación, la permeabilidad, reclutamiento de neutrófilos, su activación y los mediadores inflamatorios que generan rubor, calor, tumor y dolor. Esto puede directamente curarse, remisión o resolución cuando se elimina el estímulo lesivo, cuando se va tu ex, cuando eliminas los mediadores y células de inflamación, mediadores cuando eliminas a los amigos de tu ex o eliminas las fotos que tiene tu ex de tu pack, cuando sustituyes las células lesionadas, cuando cambias a tu ex por alguien nuevo, más guapo, más alto, más rápido, más todo. Y cuando recuperas tu función, básicamente. Sin embargo, esto también puede progresar a formar pus, o sea, un absceso. Finalmente, esto va a cicatrizar y generar fibrosis. Si bien es cierto, va a haber todavía cierta función, siempre habrá pérdida de función. Puede ir directamente a la cicatriz o, y el tema que vamos a ver ahorita, evolucionar a inflamación crónica. Lo cual tiene unos cambios que vamos a ver en un rato. En principio, esto es tema número 2. ¿Ok? Llevamos casi 2 horas. Bacán. Vamos a hacer esto. Y vamos a pasar al tema de semana 3. Y luego pasaremos al tema de semana 4. Y ahí estaremos culminando. El tema de semana 5 que tenga que ver con la semana 4. Lo voy a intentar desarrollar a la par. Para que ustedes puedan pues verlo. Voy a ver acá el toque. Me mandó un mensaje, creo. Sí. Ok, acá estoy que respondo un toque, ¿no, chicos? Listo, vamos a continuar. ¿Han visto que los chicos internos de medicina les han hecho eh, sus festividades así por acabar su internado? Que están todos ahí en sus fotitos. Qué bonito. Y hoy han visto también que Sagasti ha dicho que vamos a tener ya vacunas para fin de año. Literalmente ha dicho que hay 60 millones, creo. O sea, bueno, así dijo, no sé, en el comercio. Así que aparentemente para fin de año todos mayores de 18 años vamos a estar vacunados. Agradecidos con el de arriba. Próximo año, chicos, importante, importante, ¿ah? Próximo año, entonces, probablemente vamos a volver a las prácticas presenciales. Así que ustedes ya van a hacer medicina 1, supongo. No, mentira, obviamente. Así que ya saben, chicos, para ir al hospital, para poder estar con el paciente, hay que aprenderlo bien las básicas. Y créanme que es muy importante, porque hasta ahora yo todavía me acuerdo de las básicas,
cuando tengo que exponer algo o leer algo. Porque si no, miren, mañana tengo que exponer diarrea aguda. Yo como he llevado fisiopato, ya lo sé, pero obviamente sé que hay varios que no han llevado ese tema. Así que, y no se confíen, chicos, ahorita les voy adelantando, porque sé que ustedes van a hacer medicina 1 dentro de un año y van a llevarlo presencial. No se confíen, porque hay varios temas que habrán visto en fisiopato, o que si no tienen fisiopato por ser nueva malla, ustedes quizá vean muy cortos. No se confíen, chicos, porque luego se les acumula un tema, se les acumula otro, dicen, lo voy a leer el domingo, lo voy a leer el sábado, y luego nunca lo lees. Y luego llega tu parcial y tu final y mueres. Así que, chicos, luego de meterles un poco de miedo, vamos a continuar. Estírense otra vez, chicos, estírense un poco, estírense un poco. Estírense un poco mientras me como una galletita, que es mi almuerzo, mi cena y todo. La cena legendaria. Ya, chicos, vamos a continuar y vamos a darle duro esta última horita que vamos a intentar resumirlo. Vamos a pasar un poco más rápido. Esos temas, como les dije, son un poco más cortos, son un poco más de memoria. Así que les voy a decir qué cosa leer. Y ya, si no alcanza mucho para hacer el repaso del banqueo, les voy a pasar de todas maneras los bancos en el material, en el Drive. Y ahí van a poder ustedes, pues, repasar ahí. Y son preguntas en realidad bastante tranquis. El banco creo que también algunas están bien hechas. El examen, la foto, obviamente no son mías. Son de una compañera y el otro también es de otra compañera. Así que, nada, vamos a ver eso y ya. En un poco de tiempo les muestro más o menos la dinámica de cómo descargar. Sigamos acelerando, chicos, para poder acabar, poder ir a cenar, poder ir a dormir, para que mañana... Y muy importante, chicos, por favor, siempre duerman, ¿sí? Yo sé que tú quieres estudiar, yo sé que tú quieres acabar tu trabajo, pero si no duermes vas a rendir pésimo. Y créeme que incluso es mucho más importante que tú descanses y cuides tu salud mental a que pienses en aprobar, porque sé que es importante y sé que es feo, quizá retrasarse, pero es mucho peor dañar tu cuerpo y mucho más en una época como esta, ¿ok? No quieres acabar descompensado, lleno de un hospital y ponerte en riesgo a ti y a tu familia. Y no solamente eso, sino a largo plazo también te va a afectar, ¿ok? Así que todo con calma. El examen es pesado, pero nosotros somos más, pero de puro músculo. Sigamos a darle. Inflamación crónica. La más importante inflamación crónica para ustedes va a ser tuberculosis. Justo acá te presentan un caso con un lindo granuloma. ¿Ok? Tú como eres crack lo identificas al ojo. Acá tenemos un tejido de granulación. Básicamente es la regeneración, la costra. Vamos a resolver esto rápido. Básicamente la patogenia es tuberculosis, sobre todo va a estar en lóbulos superiores, sobre todo va a haber linfadenopatía iliac, sobre todo va a haber disnea, sudoración nocturna. ¿Qué más? Hay fiebre, obviamente.
También puede llegar a tiritar en la noche. O sea, tienes frío en la noche también. Frío. ¿Y qué te da acá? El cambio histológico es tejido de granulación. Y vamos a ver ahorita todo esto. Ahorita. Vitamina C, factores de crecimiento transformante beta, etcétera. ¿Ok? Vamos a pasar esto rápido. Importante, chicos, acordarnos escrófula. Escrófula, que es básicamente la infección de tuberculosis a nivel de ganglios linfáticos. Dato importante, la tuberculosis no solamente es para los pulmones, también es para la pleura, también es para los ganglios, también es para el intestino, también es para el útero. La tuberculosis es en varios lugares, pero la tuberculosis más contagiosa es la tuberculosis laringea, ¿ok? Tenemos acá granulomas, estas células gigantes multinucleares de Langhans típicas en esta inflamación crónica granulomatosa. Linfocitos, todos los puntitos son linfocitos. Estas son células epitelioides, son más largas, más estiradas. Células epitelioides largas, núcleos largos. Tenemos acá la necrosis gaseosa central, rosada, intensa. Tenemos acá las células epitelioides largas. Tenemos acá los linfocitos de manera periférica. Linfocitos. Más necrosis gaseosa central, más linfocitos, células epitelioides. Más células nucleares Langhans. Necrosis, nucleadas, linfocitos, epitelioides. Tinción de Sil-Nielsen, baciloscopía, te permite ver Mycobacterium tuberculosis, mi monito de tinción. Acordémonos que, bueno, en realidad no es que meter mucha clínica porque eso no debe venir, pero para que se lo acuerden un poco mejor, la baciloscopía se realizan 3 tomas. Básicamente, uno al momento que llegas y otro al día siguiente en la mañana, y aparte del que sacas en la mañana, al momento de llegar a la consulta, como para sacarte otra vez, ¿ok? Granulomas, más células gigantes multiplicadas Langhans. Y bueno, el siguiente caso, este era básicamente cálculos biliares. Esto muy difícil que les vaya a venir, muy difícil en realidad. Pero ahí tienen un poco de lo típico, ¿no? Senos de Rokitansky, Askinov, perdón, que cuando se meten hasta el fondo. Ashov acá, allá. ¿Qué de aquí, no? Creo que me confundí normal de nombre. Y básicamente lo más típico es el infiltrado mononuclear en la lámina propia, ¿ok? Eso es típico. O sea, eso sí o sí fijo. Tenemos un hígado. El hígado empieza a ser invadido por células mononucleares, aparentemente, las cuales finalmente van haciendo caminos, lo cual nos va a hacer pensar en fibrosis. ¿Cómo lo comprobamos? Con una tinción que nos revela la fibrosis. Acá tenemos cómo es que evoluciona el hígado. Acá tenemos esta tinción. Esta es tricómica de Mason, también puede ser tricómica de Gomori. Va a ser azul al colágeno y rosado pues al tejido parenquimal. Ya tenemos la coloración. ¿Se acuerdan de la imagen anterior? Donde estaba así, como que conductos. Esa es la fibrosis. Y está rodeando pequeños islotes de parénquima todavía funcional, como este de acá. De la práctica del año anterior, acá tenemos pues distintas cositas. La podría ser una gastritis. Con esta inflamación crónica activa, la gastritis. ¿Por qué? Por el Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori puede ver acá con la tinción argéntica, estos negros. Hematoxilina de bocina difícil. Inflamación crónica activa porque principalmente es una inflamación crónica con monocitos, con linfocitos, pero que también tiene células multinucleares, es decir, neutrófilos. Y bueno, acá como podemos ver hay una atrofia, etc.
Acá tenemos lo que viene a ser esófago de Barrett, es otro tipo de metaplasia, de igual manera es cilíndrica. Tenemos los cambios en general. Vemos un paciente con psoriasis, de la misma manera, papilas largas, profundas, múltiples capas de suelas epiteliales. Y de una apendicitis es muy difícil que les pregunten también, así que vamos a pasarlo rápido. Básicamente infiltración de polimorfos nucleares, porque esto sí es agudo. La apendicitis es aguda. ¿Okay? Básicamente evoluciona con más polimorfos nucleares en la lámina basal y más pus. Inflamación crónica. Infecciones persistentes. Chicos, ¿qué lo causa? Una infección es crónica cuando no puedes eliminar, cuando no puedes erradicar un agente. Cuando hay hipersensibilidad. La hipersensibilidad, si bien es cierto, es crónico, no es continuo. O sea, no es lo mismo. Una hipersensibilidad es algo inmediato o que se inicia debido a una sensibilización. ¿A qué me refiero? La hipersensibilidad tipo 1 significa que tú antes primero has tenido la exposición y posteriormente has tenido una nueva exposición. Y acá aparece inmediatamente la reacción. El tipo 2, 3 y 4 en realidad necesitan más tiempo, pero no significa que estás inflamado todo este tiempo. Significa que tus linfocitos están en pleno proceso inflamatorio, es decir, están aprendiendo, actuando y generando una respuesta contra un agente. Y ese agente puede aparecer de nuevo o puede estar ya presente. Y exposición prolongada a agentes lesivos, también inflamación crónica. Por ejemplo, si tú fumas regularmente, tu pulmón siempre va a estar en inflamación crónica, porque siempre estás que lo dañas. Mononuclear es la clave. Mononuclear, más o menos a las 48 horas. La destrucción junto a la curación. La destrucción junto a la curación es típico de la inflamación crónica, porque mientras hay fibrosis, también hay mayor apoptosis y necrosis. Sobre todo macrófagos. Tenemos un par de datos adicionales. Eso es importante, eso sí hay que memorizarse, chicos. Sobre todo acá, los mediadores principales de inflamación. Tiene dos vías, la clásica y la alternativa. La clásica, como es clásico, el macrófago que hace, daña. El macrófago adquiere más poder de ataque. La alternativa se vuelve pacifista. Acá cura. Pero más que curar, en realidad hace fibrosis o permite la remodelación, la reparación, mientras esta destruye. ¿Cómo se activa? La clásica OM1 con interferón gamma y la alternativa OM2 con interleucina 4 y 13. Tenemos acá un esquema de esto y tenemos acá otro esquema de esto. Interferón gamma te vuelve un tipo M1, o sea, clásico. Y un interleucina 3 y 4 te vuelve un M2, o sea, crecimiento antiinflamatorio. Más cómo se estimula a sí mismo, cómo dije el macrófago M1, cómo se recluta más cosas, linfocito, etc. Los linfocitos en TSD4 vamos a ver que hay tres subgrupos, el HELPER1, HELPER2 y HELPER17. 1 y 17 van contra bacterias y virus, 2 contra mitos y alergias, eosinófilos, el HELPER1 y HELPER2, perdón, HELPER17, polimorfos nucleares y macrófagos, gamma y macrófagos, puro ataque. Y bueno, los linfocitos B y células plasmáticas anticuerpos o inmunoglobulinas. Tenemos eosinófilos, cómo actúan, etcétera, mastocitos, neutrófilos, inflamación aguda sobrecrónica, como gastritis,
La inflamación granulomatosas, entonces, es un agente difícil de erradicar, activa los macrófagos, en general M1, pero también habrá M2, para que estos se transformen en células epitelioides. Un macrófago M1 se transforma en célula epitelioide y estas se fusionan y forman una célula gigante multinucleada. ¿De quién? ¿De quién? De Langhans. Los granulomas pueden ser de cuerpo extraño, por ejemplo, una sutura, o pueden ser identitarios, por ejemplo, tuberculosis. Tenemos un poco de información extra. Las células epitelioides, cómo rodean, y son rodeadas por linfocitos. Los fibroblastos también actúan, tejido conectivo, y más información. Importante que los granulomas no siempre son tuberculosis. Hay granulomas no necrosantes, o sea, no van a tener necrosis gaseosa central. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis y la reacción a un cuerpo extraño. Tenemos acá dos ejemplos de enfermedades. Tenemos acá Mycobacterium leprae, por ejemplo, que tampoco es necrosante, es no necrosante. Esto también es pregunta de examen, chicos. Esto sí me acuerdo que vino antes, este tipo de preguntas. Multinuclear de Langhans, cuerpo extraño, sarcoidosis, clonorcasis, pulmón, perdón. Y bueno, efectos sistémicos, porque los mediadores inflamatorios son liberados a la sangre y generan múltiples cambios. Principalmente mediados por estas sustancias químicas. Y bueno, fiebre, proteína de fase segura como de proteína C reactiva. Esperen, perdón. Es algo que me escriben. Un toque. Ok. ¿Qué fue? Bueno, ahora sí oficialmente vamos mucho tiempo. Espero que se estiren aprovechando que estamos acá. Ya. Okay. ¿Qué tenemos de proteínas C reactivas? Nos acordamos, 150, 333 más o menos, producida por el hígado, infecciones bacterianas, pronóstico del tratamiento, fibrinógeno porque esto va a producir fibrina y esto va a producir coagulación, muy importante cuando hay un daño tisular. Proteína sérica A, la amiloide, esta proteína también se eleva, igual que la epsilina que secuestra hierro y de esta manera no permite que las bacterias que necesitan hierro pues lo usen. Leucocitosis, leucopenia en el caso de fiebre tifoidea, rickettsias y protozoarios. Otras, la frecuencia cardíaca suele aumentar, sobre todo para aumentar, como hemos visto, el flujo para llevar a los glóbulos blancos a su lugar. La presión arterial también suele incrementarse por la propia vasoconstricción de los vasos que aumenta la postcarga, la somnolencia, que suele dar al paciente y el malestar general. Shock séptico. Shock séptico van a verlo en un par de semanas en realidad, creo, o a continuación. Bien chévere el tema. Shock séptico se acompaña de coagulación intravascular diseminada, que es cuando el fibrinógeno aumenta tanto que finalmente se ven sus sustancias de desecho. Shock hipotensivo disminuye la presión arterial muchísimo y produce una hipoperfusión general. Y trastornos metabólicos como resistencia a la insulina, también provocada por shock séptico. Y la reparación, que es el otro punto que quiero que se enfoquen bastante, es cómo los tejidos se recuperan, como el parénquima, la conjuntiva, etc., proliferan y maduran para generar un tejido nuevo. La reparación te da tejido nuevo. La cicatrización te genera tejido conectivo. Cuando está, y miren, esta es una característica mucho más puntual. Si el doctor les pregunta dónde hay organización, tú puedes pensar que es en cualquier lugar donde hay cicatrización, y más o menos podría ser verdad. Pero este título lo mencionan como para la neumonía, cuando hay un espacio tisular ocupado por un exudado. Exudado, acordémonos que es un líquido rico en proteínas. Un exudado
puede ser, por ejemplo, por neumonía. Un trasudado puede ser, y eso es pregunta de examen, me acuerdo que vino, por una insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos acá ciclo celular, acordémonos como que empieza en G1. G1 aumenta el tamaño de células, sustancias, etc. En la fase S se duplica el ADN. En la fase G2 sigue creciendo de tamaño y en la fase M ya hace la división como debe ser. Y finalmente llega a fase G0 donde está estable o quiescente, como un hepatocito, por ejemplo. ¿Ok? Genial, chicos. Esperen un ratito. Listo, sigamos. Muy bien, chicos. Acá tenemos allá, los piques. Ya. ¿Cómo es que evoluciona básicamente la inflamación y la cicatrización con sus pasos respectivos? ¿Ok? Esto es fácil. Esto lo pueden ir leyendo a la vez. Y os voy a decir rápidamente lo importante. Primero, hay que atender la propia inflamación para eliminar el estímulo, es decir, lo que te está haciendo daño, obviamente. Eliminar asimismo el tejido que está lesionado para no mantener tejido muerto. Y finalmente depositar matriz extracelular. Esto se consigue con aumento de fibroblastos y su migración. Angiogénesis, acuérdense que es nuevos vasos sanguíneos. Y el tejido de granulación. Tejido de granulación formado por endotelio, fibroblastos, colágeno tipo 3 en principio, y luego colágeno tipo 1, etc. Además de células inflamatorias, como sobre todo macrófagos. La síntesis de proteínas de la membrana, de la matriz celular, la remodelación y finalmente la contracción y el aumento de la resistencia. Tenemos un par de información. La angiogenia por factor de crecimiento del endotelio vascular. Esto va a aumentar el edema. El tejido de granulación formado por fibroblastos que llegan a las 24 horas. Tejido conectivo laxo producido por ellos. Vasos sanguíneos, incluyendo endotelio, membrana basal y células blancas, sobre todo los macrófagos M2. Acuérdense que los macrófagos M2 son antiinflamatorios y de remodelación. Este tejido de granulación aparece después de 3 a 5 días de la lesión inicial. La remodelación del tejido conectivo es después y luego se pierden los anexos. Es decir, tus pelos, tus glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas van a desaparecer si es que hay una cicatriz, ya sea por una quemadura, que es lo más común, como por un corte. Tenemos cómo se lesiona, cómo se busca acabar con cualquier agente y con el tejido muerto, cómo se forma el tejido de granulación, vasos sanguíneos, células blancas, fibroblastos, más vasos, y finalmente la cicatriz, sobre todo por matriz extracelular. Y la angiogenia tiene distintas cosas, la vasodilatación, por estos factores, cómo se separan los pericitos, la membrana basal. Y acá, eso sí es importante, chicos, acá quiero que presten atención. La migración y proliferación es por el factor de crecimiento fibroblástico 2. La remodelación es por las angiopoietinas y por las metaloproteinasas de matriz, ¿ok? Típico, metaloproteinasas remodelan destruyendo, obviamente, la matriz, al igual que las angiopoietinas. El reclutamiento, sobre todo es por pericitos y músculo liso. Y la supresión, o sea, mejor dicho, la maduración de la cicatriz va a ser el factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta es la vieja confiable. Si no sabes qué puede ser, factor de crecimiento transformante beta respecto a cicatrización. La cicatriz madura va a tener mucho tejido colágeno, que es lo que lo caracteriza, y los factores que influyen en esta es que no hay infección. Si hay infección, va a demorar muchísimo la reparación y va a ser mucho menor a lo normal. La diabetes, además de inmunodeprimir al paciente, genera
glucosilación de moléculas que impiden su correcto uso. El estado nutricional, si no tienes proteínas para regenerar, si no tienes vitamina C, que es lo más importante, ni colágeno, entonces F. La vitamina C ayuda al colágeno, por si acaso. Los glucocorticoides son inmunosupresores, ¿ok? Importante. Inhiben el factor de crecimiento transformante beta, que es el más importante. Y básicamente en la córnea sí son de ayuda. Factores mecánicos como la dehiscencia, es decir, que tú separas la piel o cualquier corte que hayas hecho. Cuerpos extraños que no pueden ser sacados o eliminados. También van a impedir una correcta cicatrización. Y bueno, el tipo de lesión, una quemadura, qué tan grande es y dónde se encuentra. No es lo mismo una quemadura pequeña en el pecho que te aborde todo el pectoral, a una quemadura que te aborde toda la palma de la mano y las plantas de los pies. Cicatrización por primera intención y segunda intención. La primera solamente llega a la capa epitelial, la segunda llega más abajo. Colágeno tipo 3 es el primero, acuérdense, y evoluciona a tipo 1, segunda semana. Y acá esto es importante. Primera intención, día 3, macrófagos. Día 5, máxima neovascularización. Y la semana 2 se blanquea. Es decir, tu cicatriz se vuelve más blanquita. O adquiere el color normal de tu piel. Segunda intención, segunda semana, tipo 3 o tipo 1, colágeno. Sexta semana, se contraen los miofibroblastos, ¿ok? O sea, se demora mucho más. Ahora tenemos primera intención y segunda intención. Genial. Primera intención solamente llega un poco a la piel y se cura rápidamente. Segunda intención es más gruesa y profunda y te genera doble tiempo. La evolución, cómo se acumula tejido de granulación, etc. Y finalmente, y muy importante de memoria, y esto viene, la resistencia de la herida. Una herida suturada va a tener 70% de la fuerza normal. A la semana va a tener solamente 10% de lo normal cuando se retira la sutura. Aumenta al sintetizar colágeno y es entrecruzarse. Y a los 3 meses tiene un 70-80% de lo normal, es decir, más o menos la misma resistencia que el suturado, incluso más. ¿Qué anomalías hay? Y esto puede venir, aunque no es muy común, cuando se forma inadecuadamente y hay dehiscencia o separación o úlceras. Es decir, se infecta y genera úlceras. Una formación excesiva genera cicatrices muy grandes o queloide. Una granulación exuberante genera desmoides o fibromatosis agresivas. Y la contracción o contractura es cuando el daño se hace en lugares como la palma, la planta o el tórax anterior, que genera que tu mano quede más tensa, más contraída. Acá tenemos un queloide ¿por qué cosa? Por una formación excesiva de colágeno. Queloide, vemos ahí el colágeno, y eso sería todo. Vamos a acabar rápidamente con inmunopatología ahora. Rápidamente.